Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fandiño, soy director médico del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer, desde donde les hablo el día de hoy. Esta tarde les voy a hablar de lo que son las relaciones dirigidas, es decir, la coordinación del coito con el ánimo de lograr de forma más eficiente un embarazo. Este es uno de los tratamientos que nosotros podemos ofrecer en el Centro de Fertilidad y es uno de los tratamientos de baja complejidad. Y puntualmente se le ofrece a pacientes que tienen alguna alteración a nivel de sus relaciones, lo que nosotros conocemos como factor coital, es decir, parejas que por algún motivo no logran coordinar las relaciones para tener la mayor efectividad de estas en cuanto a la consecución del embarazo. Y es importante tener en cuenta esto porque a pesar de que la gran mayoría de los pacientes y las parejas consideran que el logro de embarazo es una condición fácil, no lo es tal, y tenemos que tener en cuenta que solamente 20 de cada 100 parejas que tienen relaciones para cada ciclo ovulatorio logran un embarazo. Esto permite pensar que con tasas acumulativas de embarazo, es decir, mes a mes, las probabilidades que se van sumando de embarazo para una misma pareja, se logra después de un año que 85 de cada 100 parejas se embaracen, donde ninguna de estas tiene ningún problema de fertilidad. ¿Esto qué significa? Que una pareja puede embarazarse el primer mes de relaciones o el mes 12 y ambas parejas están dentro de una condición que es normal. Ya después de un año es cuando empezamos a evaluar problemas de fertilidad y cuando hablamos de infertilidad. Obviamente, como ya hemos comentado en algunos de estos chats anteriormente, encontramos que en parejas donde la mujer tiene más de 36 años o donde hay una condición asociada que pudiera prever un problema de fertilidad, los estudios se hacen mucho más temprano y se inician 6 meses después de la búsqueda de embarazo. Como hablaba al principio, hay un factor importante a tener en cuenta en cuanto a las relaciones para el logro de embarazo y es el factor coital. ¿Y a qué hace referencia este factor? A que las relaciones no son en el momento justo o hay hábitos que pudieran disminuir la probabilidad de embarazo. ¿Como cuáles hábitos? El uso de un lubricante o las relaciones que no sean exclusivamente genitales, puntualmente relaciones genitales y orales, podrían disminuir la probabilidad de embarazo, teniendo en cuenta que tanto los lubricantes, principalmente a base de aceite, y la saliva, van a disminuir la capacidad que tiene el espermatozoide de llegar a donde debe llegar, que es la trompa uterina. El factor coital hace referencia también a la imposibilidad de lograr relaciones, como les decía, en el momento adecuado, y esto por múltiples razones, razones laborales, razones de no cohabitación, es decir, parejas donde una de las partes vive en un sitio geográfico y la otra en otro sitio y no logran tener relaciones en el momento justo. Es importante tener en cuenta cuál es la mejor probabilidad que tiene una pareja de lograr un embarazo en cuanto a los días de las relaciones, y para esto tenemos esta gráfica que es muy ilustrativa. ¿Y qué nos dice la gráfica? Que en realidad las probabilidades mayores de embarazo se logran cuando la pareja tiene relaciones 1 o 2 días antes de la ovulación y no el día de la ovulación. Es decir, si una pareja exclusivamente practica las relaciones el día supuesto de ovulación, la posibilidad de embarazo no llega a ser más del 10%. Sin embargo, si una pareja tiene relaciones 1 o 2 días antes de ese día de ovulación, esas probabilidades de embarazo pueden ascender, de acuerdo a la edad de la paciente, hasta un 40%. Allí es importante conocer cuál es el día de la ovulación y muy frecuentemente se confunde esta fecha. ¿Por qué se confunde? Porque la gran mayoría de personas consideran que la ovulación ocurre 14 días después del inicio del sangrado menstrual y no es así para todas las pacientes. Lo que debemos calcular es probablemente el día que se presente la siguiente menstruación y a ese día restarle 14 días, que es la segunda fase del ciclo ovulatorio y que es la fase constante, es decir, la fase que dura generalmente el mismo tiempo es la fase que ocurre después de la ovulación y son aproximadamente esos 14 días. ¿Con esto qué quiero decirles? Que si una mujer tiene ciclos menstruales de 30 días,
lo más probable es que su ovulación ocurra al día 16. Si son 24 días, al día 10. Si es el día 20, si son 28 días, al día 14, efectivamente. Pero no siempre va a ser ese el día 14 el día de la ovulación. ¿Qué es lo importante de esto? Tener en cuenta cuál puede ser esa fecha probable de ovulación y más o menos 4 días antes de esa fecha iniciar con relaciones interdiarias, es decir, un día hay relación, al otro día se descansa, al otro día hay relación, y eso más o menos desde el día 4 previo a la ovulación hasta 2 días después de la ovulación. Esto es lo que permitiría una mayor probabilidad de embarazo en condiciones donde no haya un factor asociado de infertilidad y sea exclusivamente un factor coital. Sin embargo, para esto podemos contar con una serie de ayudas y es el seguimiento del crecimiento del folículo del ovario por medio de ecografías transvaginales seriadas. Allí ya intervenimos nosotros como especialistas en el área y lo que hacemos es que vemos a un paciente desde el día inicial de su sangrado menstrual y empezamos a hacerle seguimientos rutinarios, inicialmente hacia el día 7 del ciclo y posteriormente cada 2 a 3 días hasta que sabemos el momento justo de la ovulación y de esta manera, previendo este momento, coordinamos las relaciones de pareja días antes y el día de la ovulación con una evaluación posterior al momento de la ovulación para definitivamente asegurar que el folículo ovárico se ha roto y que ha habido ovulación para ese ciclo. Esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Si hay alguna pregunta, es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, les agradezco por la atención y los esperamos en nuestro siguiente Facebook Live.